La satisfacción de llegar al final del camino recorrido, la gratitud a Dios por el deber cumplido y los retos que demarcan las nuevas sendas que comienzan hoy son algunos de los sentimientos que nos convocan en esta noche, cuando 20 estudiantes de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia reciben el título de teólogo. Las directivas de la institución les dan la cordial bienvenida a la ceremonia de graduación 2011. Esta es una noche de reconocimiento y celebración. Reconocer las proezas del Señor en el año de 2011 a favor de los graduandos y de su alma mater. Reconocemos también los desafíos que nos plantean los años futuros, tanto a ustedes que se gradúan como a la institución. Pero a la vez celebramos que Él es fiel y que para enfrentarnos podemos depender completamente de Él. Por tanto es propio al celebrar terminar con la invitación que nos hace el mismo salmista. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Digan ahora los graduandos, para siempre es su misericordia. Digan ahora en la Cruz, para siempre es su misericordia. Digan ahora todos los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Muchas gracias. Hay una frase que es muy conocida por el pueblo cristiano alrededor de todo el mundo, en la cual se dice que el pueblo de Dios camina como viendo al invisible, ¿se recuerdan? Y qué buena frase para sintetizar y anticipar lo que será el llamado del ministerio. Como viendo al invisible quiero andar, ir detrás de lo que vale de verdad, renunciar a lo que me haga, no temer y firme estar, como viendo al invisible quiero andar. Ahora, a petición de quienes hoy se gradúan, el doctor Manuel Riaño, profesor y ex rector de la institución, ofrecerá la reflexión de la palabra de Dios para esta ocasión. Doctor Riaño, bienvenido. Buenas noches. Cuando hace algunas semanas la señora decana se intentó comunicar conmigo insistentemente para darme la casi fatal sorpresa de que yo era el indicado, el asignado para traer la reflexión bíblica esta noche, tuve dos opciones.
La primera era tratar de averiguar qué bicho les había picado a estos muchachos, porque yo habría estado seguro que después de haber pasado 4 años metidos en este seminario y habiéndome escuchado hablar de todo bajo el sol tantas veces, una cosa así no pasaría. Y mi segunda opción era preguntarle al Señor qué era lo que debía traer para ellos esta noche. Gracias a Dios opté por la segunda. Ya tendré tiempo después para dedicarme a la otra. Y el título de la reflexión que les traigo es esta, o es este: solo 3 cosas les pido. 3 nada más para que se acuerden. Recordarán las clases de homilética. Ponga poquitos números para que la gente se pueda acordar después. Y leo, estas 3 cosas están en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 3, y leo los versos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pablo le escribe, bueno, es una carta colegiada, y se presenta como que Pablo, Silvano y Timoteo escriben a los creyentes en Tesalónica, entonces el sabor es indiscutiblemente paulino. Y le escriben a una iglesia que, a diferencia de nosotros, está esperando muy ansiosa la inminente segunda venida de Cristo. Ellos ya tienen todo empacado, están que se van. Pero ese es un tema del que raramente se habla hoy desde nuestros púlpitos, y cuya ausencia de expectativa nos está llevando a ser muy complacientes. Porque como ninguno de nosotros cree en realidad que esto se vaya a dar pronto, vivimos como si no se fuera a dar nunca. Y vaya error que estamos cometiendo al hacer semejante cosa. Pensamos que como el Señor ya se ha tomado 2000 añitos y un poquito más en venir, seguramente se va a tomar siquiera algunos cientos de años más, antes de regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por lo tanto nos hemos vuelto complacientes, desaliñados y descuidados. Hoy la novia de Cristo es como una dama que no cree realmente que el novio vaya a regresar, por lo que en vez de estar lista y bonita para cuando pase a recogerla, se la pasa nerviosa y amargada, comiendo dulces y comida chatarra, viendo telenovelas. Como es loco, ha descuidado su peso, no le presta mucha atención, que digamos, al cuidado personal, al punto de que hasta su higiene deja mucho que desear. Y aunque no lo crean, aún así tiene pretendientes que ella no desdeña completamente, pasando el tiempo mientras dice que espera el novio. Esta situación enferma, inmoral y perversa se nota con claridad hoy en día en esas 3 áreas que específicamente se mencionan en estos 2 versículos que acabamos de leer. La primera es el área de las relaciones, el área del amor. Pablo espera que cuando el Señor llegue encuentre a sus discípulos en Tesalónica abundando en amor los unos con los otros y con los demás. Y se nos dice en otras partes del Nuevo Testamento cómo en lo que acostumbramos llamar la iglesia primitiva se cultivaban algunas cosas muy buenas, como esas de repartir los bienes para que ningún hermano fuera a pasar necesidad, por ejemplo. Y claro, como el Señor venía pronto, los bienes de este mundo pasaron a tener poca importancia. De esa manera los lujos eran vistos como superfluos, la acumulación era una cosa absurda, porque era más importante que mi hermano no pasara hambre, igual que ahora, ¿verdad? A nadie se le ocurre, por ejemplo, hoy en día comprar carros de 150 millones de pesos mientras a su lado su hermano no tiene para comprar el mercado. Eso no pasa. Pues mis queridos hermanos graduandos, por favor, yo les ruego, una de las 3 cosas que les pido es que hagan de la búsqueda de ese amor fraternal un sello visible en su vida y en el ejercicio ministerial que el Señor ha puesto en sus manos. Por lo tanto, en su enseñanza,
en su evangelismo, en su discipulado, en su predicación, en esto se conozca que son discípulos de Jesucristo, en que os améis los unos a los otros. Y aunque sus colegas los quieran medir por el número de ovejas que amontonan en un corral, o por lo costoso de sus instalaciones eclesiales, o por los lujos a los que puedan acceder, o por el número de guardaespaldas, asistentes y demás ayalleros que tengan, o por los títulos rimbombantes y ridículos que se hagan tirar encima apostólica y proféticamente, la verdad es que ustedes serán medidos por su Señor en cuanto a si fueron a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que hagan conforme a todas las cosas que nos ha mandado, cumpliendo su mandamiento nuevo de que nos amemos los unos a los otros. Triste y vergonzosamente, esa no es la marca de la iglesia de hoy. Algunos cánceres de la iglesia contemporánea, como su individualismo diabólico, o la adopción de modelos como el de la mega iglesia con su obsesión enfermiza por los números, así como la adopción del concepto de éxito empresarial en la iglesia como medida de bendición divina, han sepultado el amor cristiano bajo una tonelada de basura, por lo que hay que ir a rescatarlo de donde está secuestrado, y esa, mis hermanos, es una de sus tareas. Mi segundo pedido, o el de Pablo, o el del Señor, está en el área de la fe. Eso de tener los corazones afirmados, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones. Eso de tener los corazones afirmados no es tan fácil como parece a simple vista. Cuando el que nos dijo que venía pronto se va demorando, cuando lo que parecía el avance incontenible del Evangelio en el mundo se va diluyendo, cuando parece que a nuestro alrededor la codicia y la podredumbre se van enraizando cada vez más, no solamente afuera en el mundo, sino adentro, en casa también. La tentación es a desanimarse y a creer que esto no vale la pena. Y por supuesto, un corazón que no está debidamente afirmado será más vulnerable a la tentación. Si Dios no es confiable, me proveeré yo mismo de lo que necesito, sea de la manera que sea. Si Dios no me ama, buscaré ese amor en donde a mí me parezca que sí lo encontraré, así sean los brazos de la mujer extraña. Y si Dios no se manifiesta, de pronto es porque a lo mejor ni existe. Y en ese caso mejor me constituyo yo mismo en Dios, aunque sea un pequeño diosecito de Dios de barro, patético y enfermizo, lamentablemente como tanto seguro pastor que anda por ahí valiéndose de la iglesia para satisfacer sus propias necesidades personales, materiales, emocionales y aún espirituales, creyendo con eso satisfacer su corazón. Y eso, mis hermanos, no les puede pasar a ustedes. Necesitan afirmar su corazón en las promesas de Dios, en la convicción inquebrantable de que Cristo ya ganó la batalla, de que la verdad, la realidad de este mundo no es lo que perciben nuestros sentidos, ni lo que infiere nuestra lógica, sino lo que Dios ha revelado. Si dejan caer esas verdades fundamentales, su corazón desfallecerá y buscará afirmarse en terrenos endebles, pantanosos y fétidos. No permitan que eso les pase a ustedes. Y el tercer pedido está en el área de la santidad. Pablo espera también que ellos sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es una dimensión en la que la fealdad de la novia se ha convertido ya en la comidilla del barrio. Yo he conocido muchos, pero muchísimos pastores, hombres y mujeres, que me dejan con la boca abierta por su compromiso, su entrega, su pasión por el Evangelio, su sencillez de corazón, su sabiduría, su amor por las personas que pastorean, y puedo dar fe de que son la gran mayoría de los pastores que yo conozco. Por eso, porque son personas de bien, dignas de admiración y de respeto, es que me da tanta tristeza que en el imaginario popular hoy en día tanta gente ande hablando mal de los pastores. Eso me da tristeza, pero lo que me da rabia es que esa imagen no es gratuita, sino que nace de la realidad de la existencia de verdaderos lobos con piel de oveja
que parecen haber adoptado el capítulo 34 de Ezequiel como su manual de ministerio pastoral y han convertido a la iglesia en camales, en centro de beneficio de las ovejas, así como se beneficia, se organiza o se arregla un pollo. Y siempre me llamó la atención el uso de esas palabras: no me organicen, no me arreglen, déjenme desorganizado. Pero hoy en día mucha gente asocia fácilmente la palabra pastor con pillo, avivato, culebrero y hasta ladrón. Y eso no es justo. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de pastores con 30, 40, 50 años de trayectoria limpia, intachable, honrosa, verdaderos ejemplos a seguir, y ellos nos demuestran que por la gracia de Dios sí se puede tener un ministerio irreprensible. Por otro lado, todos estamos hastiados de ver caer a diestra y siniestra a nuestros líderes por temas de inmoralidad, ya sea en lo sexual, en la lucha por el poder, en el amor al dinero, en el cultivo de la mentira y de la trampa, en el afán de la figuración. Ustedes no pueden permitirse eso. Ustedes no. Hoy salen oficialmente a ejercer quién sabe por cuántos años el ministerio de trabajar duro para tener a esa novia linda para cuando regrese su amado. Que el Señor que los llamó y los trajo hasta aquí los lleve hasta el final de ese camino, abundando en amor para con todos, con los corazones afirmados en Él y completamente irreprensibles en cada área de sus vidas, anhelando su pronto regreso. Ese es mi deseo y mi bendición para ustedes hoy. Voy a pedirles que inclinen sus rostros. Vamos a pedir al Señor que grabe estas palabras de los versos 12 y 13 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses en el corazón de estos graduandos, las lleve por todos los años que el Señor tenga a bien darles de ministerio. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, eso te pedimos, que tú grabes a fuego en el corazón de cada uno de nuestros graduandos hoy, que vayan, Señor, por la vida ejerciendo su ministerio, amando y dejándose amar, con el corazón afirmado en tus promesas e irreprensibles e intachables en santidad. No te pedimos nada más, Señor, pero te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden seguir las letras en Nación
A continuación, escucharemos a Eduardo Andrés Giraldo, quien en nombre de sus compañeros se dirigirá a la audiencia. Buenas noches. Le doy gracias a Dios que este momento no tiene una pregunta como en los reinados de belleza. Yo creo que si me preguntaran en este momento cómo funcionan la exégesis y la homilética, yo creo que contestaría: la exégesis se complementa con la homilética y la homilética con la exégesis. Exégesis con exégesis, homilética con homilética, del mismo modo y en el sentido contrario. Los nervios atacan, pero quiero dirigir estas palabras para dar un reconocimiento de aquello que se convirtió en la realidad más grande durante nuestro paso por el seminario. Podría hablar de todo lo que aprendimos, de la experiencia de trabajar con personas de diferentes denominaciones. Podría hablar de los logros obtenidos y de la manera en la que disfrutamos todos estos años. Sin embargo, esta noche quiero centrar este discurso, estas notas, en una sola palabra:
La fidelidad es un tema común en el argot popular cristiano. Muchos hombres y mujeres en la iglesia hablan de ella con regularidad. Algunas personas creen que por su esfuerzo pueden reflejar esa característica tan elevada y de alguna manera intentan sobrevivir con dicho sacrificio. Otros simplemente la predican sin que sus vidas muestren su poder en ellos. Y muchísimos la han sacado totalmente de su manera de vivir. Para quienes hoy estamos terminando esta etapa en el camino, fidelidad representa una cosa: tener la certidumbre de haber sido sostenidos por Dios durante todo este tiempo. Como dirían nuestros compañeros Jairo y Yueli en el título de un trabajo que presentaron en clase de exégesis del Antiguo Testamento, hemos reconocido la mano invisible de Dios. Y sí, solo Él pudo darnos las fuerzas suficientes para llegar hasta aquí. Únicamente su fidelidad pudo sostener este grupo tan particular durante estos años. Es a la fidelidad del Señor y a su inagotable fuente de gracia que hoy damos el más alto reconocimiento. Han pasado 5 años desde que nos vimos por primera vez en el salón interior del edificio administrativo, lo que hoy es la oficina donde se maneja la contabilidad de esta institución y donde trabaja mi esposo. Las sillas estaban alrededor del salón, todos nos mirábamos con desconfianza y especulando en la personalidad de cada uno. Nadie alcanzaba a imaginar cuál de esos rostros ansiosos por la entrevista, el examen, se convertiría en el compañero de trabajos, en el amigo del alma, en el hermano de los años por venir. La historia comenzó en el año 2007. Llegamos de diferentes partes del país, aunque su gran mayoría, o en gran mayoría, el grupo estaba compuesto de costeños. Sí, la alegría, el folclor, el relajo. ¿Ustedes entienden? Costeños. No obstante, teníamos variedad de cultura. Ibaguereños, bogotanos, gente de Girardot, de Medellín, hasta una bogotana chilena brasilera y una vallenata paisa que después se fue a vivir a Bogotá. Todos formando parte de esta promoción. Y eso que las regiones simplemente se convierten en un pequeño problema. El gran reto estaba en manejar las diferencias teológicas. La cosa estaba medio complicada. La mayoría eran pentecostales, ávidos de fuego y pasión. Otros un poco más conservadores y algunos, bueno, tal vez nunca sabremos en qué categoría incluir a los presbibautistas y a los wesleycostales, en fin, un grupo bastante singular. Todos experimentamos la llegada a este lugar como un acto de fe. Una gran cantidad de nosotros carecíamos de los recursos económicos para sostenernos. Muchos entramos sin un lugar específico en el cual hacer nuestra práctica ministerial. Y a pesar de esto, los sueños se desbordaban y el anhelo de servirle al Señor se convertía en el motor que nos impulsaba. En ese proceso es donde aparece la fidelidad. Claro, no podemos negar que ahí estaba desde siempre, pero al llegar y empezar a enfrentar los retos de la academia, nos dimos cuenta que solo la fidelidad del Señor iba a hacer posible el que pudiéramos cumplir con el proceso de formación. El profesor Theodorus Gerardus Donner, más conocido como Don Teo, aunque para el gato es Teo, hace caso, nos impulsa en el oscuro mundo del diálogo con Trifón. Todavía lucho con la idea central de ese argumento. Falacias, corrientes filosóficas y hasta la historia de Sofía empezaron a tomarse en nuestros pensamientos. No podíamos decir absolutamente nada sin que el profesor relacionara nuestras ideas con pensamientos platónicos, aristotélicos e increíblemente hasta gnósticos. Es muy difícil intentar demostrar un argumento cuando tu profesor presupone absolutamente en tu forma de articular las ideas. El taller de gramática se convertía en una de las frustraciones más grandes de nuestra vida. Ortografía, acentos, gramática, argumentación, coherencia y hasta lectura era una pesadilla al lado de Saskia Donald.
No por el hecho del desarrollo de la materia, más bien por la realidad de la ignorancia en el manejo de nuestra lengua materna. Griego fue una bendición. Lo único complicado fue aprenderse los más de 300 términos del libro. Las luchas con el participio, la conjugación matemática y, claro, no podían faltar las preposiciones. Todavía recuerdo aquel examen del León. En primer año te ponen los pies sobre la tierra. Llegamos pensando que este lugar estaba lleno de cristianos piadosos, profesores que tenían claro el significado de la gracia, que estaban dispuestos a permitirnos llegar tarde, a tener misericordia cuando no podíamos presentar un trabajo a tiempo, a entender nuestras debilidades académicas. Pero no. Nos encontramos con un grupo de profesores santos que, aunque tenían piedad con estos pobres indefensos, también tenían la obligación de formarnos y de pulir nuestro carácter. Si hacemos una lista de cada uno de ellos, no nos alcanzaría este momento para entregarla. Pero le damos gracias a Dios por el valor de estos hombres y mujeres, quienes con sus capacidades y devoción fueron instrumento de esa fidelidad del Señor. Su esfuerzo por enseñarnos y darnos lo mejor de su conocimiento nos muestran el valor de su compromiso con nuestra formación. No hay palabras para agradecerles. A don Fernando Mosquera, por su corazón pacificador, todos los días nos dio un ejemplo de autoridad ganada con amor y respeto. Ya. A don Aldo Sende, por el trabajo consecuente y su dedicación a esta institución. A Elizabeth Descende, ejemplo de profesionalismo y capacidad. Cuando nos pretendimos ganar con rebeldía, ella siempre nos hizo ceder con argumentos. A don Javier Bockel, testimonio vivo de la obra de Dios. A don Teodoner, por su brillantez y conocimiento. En él aprendimos que el silencio también refleja sabiduría. Gracias a don Jaime y a doña Miriam Marcuar, quienes nos enseñaron el amor por el servicio. A don Manuel Reaño, fiel portador del mensaje del Señor. A Raúl Rodríguez, más que un profesor, un hombre con un corazón pastoral. A don David Ford, aunque algunas veces no le entendimos muy bien, siempre buscaba la manera de ser más didáctico y organizado para que pudiéramos lograrlo. A Milton Acosta, ejemplo de dedicación y exigencia, muchas veces fue instrumento de Dios para pulir nuestro carácter. A Saskia Donner, por la sencillez en su enseñanza, por ella nunca olvidaremos a Charco Sombrío. A Luis Eduardo Ramírez, por su ética y valor. A Henry Periñán, por su devoción y entrega. A todos y cada uno de los que formaron parte de la enseñanza que recibimos: Sandro Gutiérrez, Gloria García, Amira Valdés, Don Jairo Leal, Jenny Braymon, Nicolás Bloch, Nicolás Duarte, Marcos Witting. Ustedes son el vivo reflejo de la fidelidad de nuestro Dios en cada uno de los momentos de formación que recibimos durante este tiempo. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad para dirigirme de manera personal a mis compañeros. Ustedes son también una muestra viva de la fidelidad del Señor en mí. Estos años han sido de lo más maravilloso que el Señor me ha permitido vivir, a pesar de las dificultades y que en muchos casos terminamos disgustados. Ustedes han sido pieza clave en la formación de mi vida. Unos a otros fueron llenando espacios importantes en mi corazón, y no puedo dejar pasar este momento sin decirles lo orgulloso que me siento de terminar esta etapa al lado de ustedes. Perdónenme la irreverencia, las ironías y sobre todo, perdónenme la falta de sabiduría en muchos momentos. Siempre lo recordaré y los llevaré en el corazón. Nunca olvidaremos, irónicamente, los olvidos de baile, las preguntas corchadoras de Francis, las llamadas de Aura, Luis Carlos, siempre en medio de las clases. Y tampoco podemos olvidar los gallitos de Kevin.
Ya le está aclarando la voz y en 8 días se casa. Vamos bien. ¿Cómo pasar por alto las irreverencias del gato? Las 358 enfermedades de Yueli, los combinados en la ropa de Jairito, la efusividad de John, la seriedad del pastor Walter, el esfuerzo de Arnoldo, la gran paciencia de Sara Ovalle, la conformidad de David cuando no estaba de acuerdo con algo, la puntualidad de este servidor, los enojos de Laura cuando la llamaban hija del pastor de Valledupar. ¿Cómo olvidarnos de tantos momentos vividos? ¿Cómo olvidarnos de estos años de risas y de lágrimas? Hoy termina una lucha de 5 años, tiempo en el que Dios nos ha sostenido, ha transformado nuestra vida y ha confirmado el llamado a servirle. Termina un proceso de cambios, de sufrimiento, un proceso en el que nuestras iglesias, nuestros amigos y nuestros familiares nos vieron crecer y fueron testigos de la misericordia del Señor. Tiempo en que el esfuerzo fue recompensado y el fruto del trabajo se refleja en la formación recibida y en el carácter que proyectamos. No podemos dejar de animar a los que vienen en el camino. La fidelidad que Dios ha mostrado nos invita a confiar en que las próximas generaciones de estudiantes, así como los que ya hemos pasado, podemos seguir esperando en un Dios fiel, en un Dios que se encarga de animar, de pulir y transformar la vida de los que llaman. El Dios que escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. El Dios que sostiene su palabra y su fidelidad de generación a generación. Hoy termina la promoción 2011. Nos vamos de este lugar convencidos de que nada será igual, convencidos de que la obra de Dios se irá perfeccionando y que el proyecto que comenzó en el pasado, Él mismo lo irá guiando en cada uno de nosotros y nuestros ministerios a la mayor gloria de su nombre. Llegamos pues al momento cumbre de esta noche, en donde 20 graduados serán proclamados como teólogos egresados de la institución y enviados en comisión para servir a Dios en sus ministerios. De la proclamación de los títulos están a cargo la decana encargada, Magíster Gloria Patricia Montoya, la rectora, doctora Elizabeth Stendek, y la secretaria general, doctora Camila Valdés. Señora rectora, con la autoridad investida en mí por el Consejo Directivo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, en mi calidad de decana académica encargada y en nombre del Consejo Académico de la institución, le presento a los graduandos del año lectivo 2011. Dado que ellos han cumplido debidamente con todos los requisitos académicos del programa de teología de la institución, solicito a usted la correspondiente proclamación de sus títulos académicos. Hago lectura del diploma que va a recibir cada uno de los graduados. La República de Colombia y en su nombre la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, con personería jurídica según resolución 3298 del 7 de diciembre del 2000 del Ministerio de Educación Nacional, en uso de las atribuciones legales que le otorga la Ley 30 de 1992, confiere a, está el título de la persona que se gradúa con su documento de identidad.
por haber cumplido plenamente los requisitos académicos del programa, el título de teólogo, registro calificado número 27 36 42 91 37 005 00 11 11 00, con la totalidad de derechos, honores y privilegios inherentes a tal distinción. En testimonio se le concede este diploma, dado en Medellín a los 25 días del mes de noviembre del año 2011, revisado en el libro número 1 y está el número del acta de grado de cada persona. Firmado por Elizabeth Pava Decente, rectora, Gloria Patricia Montoya Agudelo, decana. Resolución número 18 de 2011, emanada del Consejo Académico. El Consejo Académico de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, en uso de las atribuciones legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la Ley 30 de 1992, y como primera autoridad ejecutiva de la institución, y considerar que la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia fue aprobada el 7 de diciembre del año 2000 mediante resolución 3298 emanada del Ministerio de Educación Nacional, que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Estatuto General, el Consejo Académico es el órgano de dirección en la parte académica de la institución, que le corresponde al Consejo Académico decidir sobre todo lo concerniente al desarrollo académico de la institución, especialmente lo relacionado con programas académicos, de investigación, de extensión y de bienestar universitario. Que el programa de teología fue aprobado en el año 2001 con registro calificado, el número que leyó la rectora, y en el año 2006 le fue otorgado el registro calificado mediante resolución 3972 del Ministerio de Educación Nacional por el lapso de 7 años. Que el reglamento estudiantil hace referencia a los grados en el capítulo 9 y en el artículo 80 dice que la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia otorgará los títulos de acuerdo con lo estipulado en la ley a quienes cumplan con todos los requisitos de grado establecidos para el respectivo programa de estudios. Que el artículo 81 del reglamento estudiantil establece los requisitos para la obtención del título. Que el decreto 3963 de 2009, que reglamenta la ley 1324 del mismo año y demás normas que reglamentan la materia, establece la estructura y organización de las pruebas Saber Pro como requisito de grado para todos los egresados de los diferentes programas en Colombia. Que el Consejo Académico, reunido en sesión del 2 de noviembre de 2011, aprobó la graduación de los estudiantes que cumplen con los requisitos para la obtención del título de teólogos. Resuelve autorizar la graduación y obtención del título de teólogo conforme a lo estipulado en la ley y en los reglamentos internos, en consideración al cumplimiento de todos los requisitos académicos establecidos en el programa de estudios y en la ley, a los siguientes estudiantes. Aparece el nombre de todos los estudiantes que se graduarán en el día de hoy. Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Notifíquese y cúmplase. Para constancia, se firme en Medellín a los 4 días del mes de noviembre del año 2011. Elizabeth Pava Decente, presidente. Amira Valdés Altamar, secretaria.
A continuación se entregará a cada graduando su respectivo diploma. Agradecemos a los asistentes conservar su lugar para no generar confusión en el recinto. A los señores fotógrafos contratados o a los familiares que harán función de fotógrafos, les agradecemos no invadir esta área delantera. Hay un fotógrafo designado para tomar las fotos de cada graduado. Hacen entrega de los diplomas la rectora y la decana de la institución. Pasaremos a cada graduando. Byron Gerardo Acevedo Acosta. Luis Carlos Arteaga Fonseca. Laura María Calderón Barrios. Kevin Orlando Calderón Medina. William Alexander Cruz García. Yamil de Jesús Flores Salomón. José Andrés Giraldo Morales.
Lozano Roa. Arnoldo Antonio Negrete Real. Estudiante distinguido con el premio Braybon 2011. Sara Lourdes Ovalle Ovalle. Yueli Pachón Fernández. Francis Alexis Pineda González. Silvia Inés Robles Serrano. David Guillermo Díaz Incapié. Doris Maritza Ramos Rodríguez.
Rodríguez Ayala. Jairo Alberto Suárez Quita. Pido a los graduandos ponerse de pie y pasar al lado derecho su bufete. Es mi gran privilegio declararlos teólogos, egresados de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Quiero invitarlos entonces a hacer la declaración de compromiso que como tales les corresponde. Como egresado de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, tengo un llamado de responsabilidad únicos. Me expreso hoy delante de Dios y de los asistentes a esta ceremonia como testigos. Me comprometo a someter todos los actos de mi vida, públicos y privados, a estas normas máximas dadas por el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me comprometo a guardar mi testimonio cristiano como un tesoro, de manera que mi vida personal, familiar y ministerial honren a Dios cada día. Me comprometo a trabajar como siervo de Dios y de su pueblo, sin enseñorearme de este, cualquiera que sea el ministerio cristiano al que Dios me llame. Me comprometo a buscar la paz y el bienestar de la sociedad donde Dios me lleve a servir, ya sea en mi país o en otras tierras. Me comprometo a orar por el ministerio del Seminario Bíblico de Colombia, a mantenerme en contacto con mi alma mater y a contribuir al desarrollo de su ministerio. Asumo este compromiso libremente. Pido a Dios que me conceda humildad para vivir en su misión gozosa y voluntad, renunciando a la carne, al mundo y al maligno, que me fortalezca y haga sabio para servir a su pueblo y en su mundo, como instrumento de su amor para la bendición de ellos y la gloria de su nombre. Amén. Finalizamos este acto levantando una oración de comisión dirigida por el doctor Fernando Mosquera, quien despedirá a esta nueva generación de teólogos. Pido a mis colegas graduados, por favor, que pasen adelante.
Vamos a encomendarnos al Señor. Padre Santo, esta noche 20 hermanos, consiervos, colegas han obtenido su título, 3 de los cuales no están en este momento. Señor, esta es la culminación de un proceso que ha sido arduo, a veces doloroso, pero muy gratificante. Durante este tiempo tú has estado con ellos, dirigiéndolos, protegiéndolos, dándoles sabiduría y dándoles prudencia, Señor. Ahora obtienen su diploma. Ahora, Señor, son declarados teólogos. Han culminado una parte de su formación. Los encomendamos a ti, Señor, para que tú los protejas, para que tú los guardes, para que tú los cuides. Que tu Espíritu Santo siempre esté dirigiéndonos y que tu palabra, Señor, abunde en sus corazones y en sus mentes. Que ellos, Padre Santo, sean guiados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Que cuando sea necesario, y siempre será necesario, que pidan consejo de hermanos, de colegas, para que ellos puedan tener luz acerca de decisiones que deban tomar en el ejercicio de su profesión, de su ministerio. Padre Santo, que ellos puedan ser muy fieles a ti y que el honrarte, que el servirte con abnegación, con integridad, sea uno de sus objetivos. Padre Santo, te rogamos, Señor, que ellos siempre consideren al hermano, al otro, como un ser preferencial para ellos y que nunca jamás te sean infieles ni se aparten de tu consejo. Ayúdanos, Señor, a cumplir la promesa que en esta noche han hecho. Bendice sus familias y bendice el campo misionero, el campo ministerial donde los enviarás. Y permite, Señor, que haya una interacción adecuada, sana y santa con las personas con quienes ellos o a quienes ellos van a ministrar. Te glorificamos en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solicitamos al auditorio el favor de permanecer en sus puestos mientras los egresados realizan su procesión de salida.